todas las semanas. En esta oportunidad vamos a iniciar el tema Los secretos de la soldadura de mantenimiento con electrodos Nazca, y estará a cargo de nuestro instructor senior de la Escuela de la Ciudad de Lima, Víctor Silva. Bienvenido, Víctor. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad, quien les habla, Víctor Manuel Silva Cruz. Vamos a tratar un tema bastante importante, que tiene que ver mucho con trabajo de reparación y mantenimiento, ¿no? Personas, por ejemplo, que trabajan en operaciones mineras, industria de ladrillo, cemento, están bastante familiarizados con lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a encontrar aquí muchos aspectos importantes, pautas o tics que son también bastante beneficiosos para poder realizar este tipo de trabajos. Sabemos nosotros que estos trabajos de reparación, mantenimiento son muy importantes porque son elementos caros, costosos y que son también bastante difíciles de conseguir en el mercado. Hay muchos equipos que ya no están en producción, están descontinuados. Entonces es ahí donde se toma la decisión justamente de hacer estos trabajos de reparación y mantenimiento, para los cuales necesitamos tener mucha información, que justamente vamos a mirar algo de esa información el día de hoy. Entonces, iniciamos. Con lo siguiente. Primero, es importante hacer un trabajo de monitoreo, inspección y también el trabajo de la medición de estos elementos que están sometidos a ciertos mecanismos que se conocen como mecanismos de desgastes, ¿no? Verificar también, por ejemplo, que estos elementos, si bien es cierto, han sufrido desgastes, estos desgastes también tienen, al momento de hacer la inspección, de acuerdo a los protocolos y procedimientos que tienen cada una de las empresas, cumplan con estas medidas o tolerancias, ¿no? Entonces, de tal manera de que este elemento que se está inspeccionando no comprometa a otro elemento adicional de este conjunto, ¿no? de partes, ¿no? Que son bastante importantes para el tema de la producción. Entonces, es importante hacer la inspección, monitorear y también hacer mediciones. ¿Por qué es importante hacer el tema de las mediciones? ¿No? Sabemos que cuando hablamos del tema de desgaste, estamos hablando de pérdida del material. Es una pérdida de eficiencia en el sistema, ¿no? Entonces, lo cual va a acarrear serios problemas, ¿no? Para el desempeño de este componente. Segundo, ¿cómo se comportará el material? ¿O bajo qué condiciones debo trabajar estos materiales? ¿No? Entonces, sabemos nosotros que al momento de hacer trabajo de reparación, mantenimiento, y usamos, por ejemplo, un proceso de soldadura por fusión, estos materiales se van a calentar. Entonces, al calentarse, va a haber también el material sale de su punto de equilibrio, entonces va a haber una transformación en el material. También, por ejemplo, hay materiales que para estos trabajos puntuales también han experimentado, ¿no? Un tratamiento térmico. Entonces, estos tratamientos térmicos, si este elemento que tiene tratamiento térmico ha sufrido una avería, un desgaste, una fisura, se tiene que reparar. Entonces, para reparar, ¿qué necesito, no? Entonces necesito eliminar ese tratamiento térmico, hacer el trabajo de reparación y luego, terminado el proceso de reparación, se vuelve a realizar el tratamiento térmico. Entonces también
como estamos hablando de un proceso de soldadura por fusión, donde hay calor aportado, entonces también tenemos que controlar los ciclos térmicos, ¿no? Que son las experimentaciones de calentamiento y enfriamiento, ¿no? Como consecuencia de la soldadura, ¿no? Entonces, al calentar el material, este material, ¿qué hace? El material comienza a absorber calor, comienza a absorber energía calorífica. Una parte se concentra y la otra parte se irradia. Pero al calentarse el material, o al momento de hacer la unión por soldadura o la reparación por soldadura, ¿qué sucede? ¿No? Entonces hay una recristalización en el material, hay un cambio microestructural, y este cambio microestructural se debe controlar para que no se modifiquen excesivamente las propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, sabemos que el comportamiento del material tiene mucha afinidad entre el aspecto metalúrgico asociado al aspecto mecánico. Se cambia, se modifica la microestructura en el material de base y eso hace que también se cambien las propiedades mecánicas. Entonces, es importante controlar estos efectos de ciclo térmico. Entonces, vemos también que en el proceso SMAU tengo una elevada temperatura. Entonces, de toda esa temperatura, una parte se va al material, como la cuarta parte aproximadamente. Entonces, ¿esto qué hace? ¿No? Hace que se transfiera calor al material. Entonces, también podemos observar que el material puede absorber calor o se puede transferir el calor a este material por conducción, convección y también por radiación y absorción. También, ¿qué es lo que sucede? En los procesos de calentamiento de los materiales, ¿no? Para aplicar una determinada temperatura, por ejemplo, una temperatura para como precalentamiento, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, procesos en los cuales, por ejemplo, se concentra calor en un solo punto, ¿no? Estamos hablando de una reacción tipo endotérmica y también hay procesos en los cuales se libera calor. Entonces estamos hablando de una reacción tipo exotérmica. Entonces, también es importante esto, ¿por qué? Porque cuando hacemos un calentamiento y este calentamiento es puntual, entonces ya solamente en el calentamiento estamos y no hay un control del ciclo térmico, entonces, ¿qué sucede? ¿No? Esa zona comienza a modificar su microestructura y ya en el precalentamiento estamos haciendo que este material comience a recristalizarse, ¿no? Entonces, al recristalizarse, esto hará también que en esta zona hay una modificación en las propiedades mecánicas. También, en el proceso de soldadura involucra, ¿no? Esta transferencia de calor. ¿Por qué? Necesito este calor para unir los componentes entre sí. El aporte de calor es importante, no solo porque permite que se lleve a cabo la unión, ¿no? Pero también acordémonos lo que les mencionaba, que se afecta la microestructura y entonces esto está asociado a qué cosa, ¿no? También a la modificación de las propiedades mecánicas. También provoca las variaciones de las dimensiones, ¿no? Y estas variaciones de las dimensiones también pueden generar lo que se conoce como las tensiones internas o tensiones residuales que afectan la integridad del componente soldado, ¿no? Entonces también vamos a encontrar materiales, por ejemplo, que concentran muchas tensiones internas, muchas tensiones residuales, ¿no? Materiales con diferentes propiedades físicas, por ejemplo, ¿no? En el caso de los aceros inoxidables, acordémonos que los aceros inoxidables son materiales que tienen un coeficiente de dilatación 50% más que el acero al carbono, pero también su contracción, ¿no? Tiene la misma intensidad, ¿no? Entonces, al generar esa dilatación, contracción, también está generando, ¿no? Esta concentración de tensiones internas o tensiones residuales. Entonces,
Usamos también aquí este método que conocemos, que es un precalentamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el precalentamiento en estos materiales, ¿no? El precalentamiento, ¿qué hace? Hace que haya una disminución en la velocidad del enfriamiento. O sea, nos conviene que los materiales tengan un enfriamiento más lento. Cuando el enfriamiento es demasiado rápido, demasiado brusco, ¿qué sucede? Hay un excesivo crecimiento de grano. Cuando el grano es grande, mecánicamente es menos resistente. Entonces, esto hace que haya también una mejora en la ductilidad del material base y mejora la distribución de las tensiones internas en un área mayor. Entonces, para esto también tenemos, por ejemplo, se puede hacer antes de un cálculo de lo que es el aporte de calor, aporte térmico, ¿no? Para evitar justamente que los materiales también se calienten excesivamente. Entonces hay una fórmula en la cual nos pide unos datos, por ejemplo, como la tensión, la intensidad, que es el amperaje, y la velocidad de soldeo, ¿no? Ojo, cuando menciona la velocidad de soldeo, si bien es cierto, está relacionado con el tiempo de la soldadura, pero acordémonos también que este tiempo de la soldadura se va a ver modificado por qué cosa, ¿no? Por la técnica de aplicación de la soldadura. No es lo mismo hacer un cordón longitudinal rectilíneo y hacer una soldadura con oscilación. Al hacer una soldadura con oscilación, ¿qué sucede? Estoy utilizando más cantidad de tiempo en una misma sección. Entonces, al incrementar este tiempo de soldadura también va a hacer que se modifique este valor de aporte de calor o simplemente el aporte térmico, ¿no? Entonces, es importante hacer el control, ¿no? De este aporte de calor, lo que conocemos como aporte térmico o también como el heat input, ¿no? La entrada de calor, ¿no? Algunas recomendaciones: es deseable los precalentamientos que sean totales y uniformes, ¿no? Mantener la temperatura durante el proceso, ¿no? Y necesariamente los enfriamientos deben ser lentos, controlados, ¿no? Entonces, es ahí donde algunos elementos, dependiendo de su volumen, de su masa, algunos, por ejemplo, pueden ser enfriados lentamente dentro de un mismo horno, otros de mayor masa, mayor sección, se pueden cubrir con otros tipos de materiales, ¿no? De tal manera de que se controle, en este caso, el enfriamiento, ¿no? Que el enfriamiento sea controlado. Y de esa manera estoy haciendo que se controle o que haya una disminución en la velocidad del enfriamiento, ¿no? Entonces, por eso que es importante el precalentamiento, ¿no? De los materiales, ¿no? De repente, en algún trabajo específico que se realizó en alguna oportunidad, no realizaron el precalentamiento. Entonces, hicieron el trabajo de la soldadura y ¿qué observaron, no? Que conforme ustedes terminaron de hacer su trabajo de soldadura y notaron que donde termina la soldadura y comienza el material de base se fisura, ¿no? O tal vez se fisura, ¿no? Un poquito más allá del pie de la soldadura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? El material en ese momento, por ejemplo, como está frío, completamente frío, he realizado un primer depósito de soldadura. El cordón tal vez no es de mucha longitud, entonces, ¿qué sucede? Como esa sección que se ha calentado es bastante pequeña y toda la masa está completamente fría, ¿no? Acelera el enfriamiento. Hay una velocidad de enfriamiento bastante excesiva. Entonces, ¿esto qué hace, no? Acordémonos que el primer efecto de calentamiento es dilatación, o sea, la dilatación es el aumento del volumen del grano. Entonces, como el grano está grande, se enfría rápidamente toda la masa. Entonces, ¿qué sucede ahora? No, el grano se queda grande y cuando el grano es grande, mecánicamente es menos resistente. ¿Y cómo precaliento? Entonces, ahora tenemos una herramienta, ¿no? Que es
el diagrama es un diagrama que conocemos como el diagrama de Graville. ¿Para qué nos sirve este diagrama? ¿No? Primero, este diagrama de Graville hace, ¿no? Nos pide como referencia lo que conocemos como el carbono equivalente, ¿no? Este carbono equivalente lo calculamos en función a la composición química del material de base. Luego, nos pide como dato también cuál es el porcentaje de carbono de ese material. Luego, entonces, este diagrama nos va a indicar 3 zonas. La zona 1, que es un acero de poca susceptibilidad a la fisura, entonces no se puede fisurar durante el proceso de la reparación. Y tenemos una zona 2, que es un acero de alta templabilidad. Entonces, aquí ya hay que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque ya nos está mencionando que este material, de acuerdo a esa composición química, porcentaje de carbono y otros elementos de aleanza que tiene, ¿no? Y calculando el carbono equivalente, ya nos menciona, ¿no? En el caso que se intersecte, ¿no? Porcentaje de carbono, por ejemplo, ¿no? Si tengo un material que tiene 0.3% de carbono, hago un cálculo de mi carbono equivalente. Este carbono equivalente me da como valor 0.4. Entonces, ingreso estos valores, los intersecto y vamos a encontrarnos que estamos en la zona 2 y es un acero de alta templabilidad. Y la zona más crítica es la zona número 3, ¿no? Que es un acero cuya microestructura resultante, por efecto del calor, es susceptible de fisuración bajo cualquier condición. Entonces, esta zona es en la cual hay que tener mucho más cuidado con los materiales, ¿no? Cuando realicemos este cálculo, ¿no? Con este diagrama de Graville. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Ya sé que es un material, por ejemplo, si es que está en la zona 2 de alta templabilidad, y más aún, si es en la zona 3, es un acero que se va a fisurar bajo cualquier condición. Entonces ahí tengo que tener especial cuidado. Y ahora, ¿qué hacemos? Les mencionaba que tenemos el carbono equivalente, que nos pide como dato este diagrama, y tenemos, por ejemplo, que tenemos algunas fórmulas para aceros al carbono fundidos. Tenemos una fórmula para el carbono equivalente, ¿no? Para aceros al carbono como planchas estructurales también tenemos una fórmula para el carbono equivalente. Para aceros de baja aleación, incluidos aceros microaleados, también tenemos una fórmula del carbono equivalente. Y para aceros de baja aleación, ¿no? Tenemos también una fórmula de carbono equivalente, ¿no? Entonces, para aceros de baja aleación, mediano y alto carbono, también tenemos una fórmula, ¿no? Dependiendo de la composición del material. Y con esto hago el cálculo, dependiendo, ¿no? de la composición química del material. Y con esto ingreso al diagrama y me dirá si es un acero de alta templabilidad o de difícil soldabilidad. Entonces, también, si sé que es un acero de alta templabilidad o de difícil soldabilidad, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que calcular ¿qué cosa? La temperatura de precalentamiento, ¿no? Entonces tenemos ahí algunos materiales base como ASTM, tenemos el carbono equivalente que se ha calculado, y entonces, ¿qué hacemos, no? Reemplazamos una fórmula, esta fórmula que está basada en el método de Ceferian, donde nos pide los siguientes datos, ¿no? Para poder calcular la temperatura de precalentamiento. Entonces, con esta fórmula, comenzamos a reemplazar los datos, composiciones químicas, y entonces comenzamos a hacer la operación y entonces nos va a decir cuál va a ser la temperatura de precalentamiento para ese material. Entonces, como vemos ahí, en uno de los ejemplos, por ejemplo, en el ACTM, en el número 1,
¿Qué tenemos ahí, no? Que con esta fórmula y este cálculo he tenido un valor de temperatura de precalentamiento de aproximadamente 282 grados Celsius aproximadamente. Entonces, en el segundo ejemplo tenemos una temperatura de precalentamiento de 325 grados aproximadamente. Entonces, ¿por qué en la segunda fórmula, perdón, en el segundo cálculo, necesito mayor temperatura de precalentamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una modificación, una variación de los elementos de composición en peso. También el tema, influye mucho el tema del espesor. Entonces, y todo esto hace que la temperatura de precalentamiento se modifique, ¿no? Entonces, sabemos ya entonces que tenemos una herramienta, ¿no? Que es el diagrama de Graville, donde yo puedo predecir qué tan fácil o qué tan difícil será hacer esta soldadura, ¿no? Entonces, si está dentro de la zona 2 y la zona 3, entonces, ¿cuál es mi segundo paso, no? Hacer el cálculo de la temperatura de precalentamiento. Entonces, y con esto ya puedo iniciar para hacer mi trabajo de reparación en esta primera fase, ¿no? Ya estoy en la fase del material. Sé que es un material de alta templabilidad, por ejemplo, y sé que como es un material de alta templabilidad, necesito utilizar una temperatura de precalentamiento. Entonces también ahora, ¿con qué finalidad se deposita el aporte, no? ¿O qué cosa es un revestimiento? ¿No? Revestimiento, recubrimiento, recargue duro. También, por ejemplo, en la literatura española, también esto se menciona como soldadura de blindaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro de Manual de Sesol, la soldadura la divide en dos grandes grupos, ¿no? Soldadura de unión y soldadura de blindaje. Entonces, cuando hace referencia a la soldadura de blindaje, ¿no? Está haciendo mención a que van a aplicarse sobre ese material recubrimientos protectores o revestimientos duros. También estos depósitos como soldadura se definen como una aleación de mayor resistencia al desgaste que se aplicará sobre superficies metálicas primero, con el objeto de recuperar dimensiones originales, ¿no? Porque justamente ha sufrido desgaste, necesito recuperar dimensiones, tal vez para luego hacer un trabajo de maquinado. Luego, también prolongar su vida útil de trabajo bajo condiciones de desgastes originado, ¿no? Por justamente abrasión, impacto, erosión, corrosión y también calor. También otra técnica que es importante, ¿no? Que es la técnica del mantequillado o battering, ¿no? Que muchos nosotros la mencionamos también como cojín, el cojinete, ¿no? La camita, ¿no? Entonces, este mantequillado es una base que se coloca sobre la superficie del elemento que se va a reparar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este mantequillado se elige en algunos casos, por ejemplo, con la finalidad de qué cosa, ¿no? De que tenga la suficiente capacidad de absorber, por ejemplo, un cambio de energía producido por un material de aporte como un recubrimiento de alta aleación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, tenemos nosotros que fijarnos en algo importante, ¿no? En este tema del mantequillado. Entonces, nuestro mantequillado, si sabemos que tenemos un producto, por ejemplo, que va a actuar como recubrimiento, como recarga y protector, entonces los que tienen mayor aleación, los que tienen mayores contenidos de cromo, los que tienen mayores contenidos de carbono, ¿no? Entonces tienden
hacer un efecto como dilatación, contracción dentro del mismo depósito. Entonces, como hay ese efecto como dilatación y contracción, entonces, ¿qué pasa, no? Yo necesito un enmantequillado o un battering con una característica específica, ¿no? Entonces, necesito que este enmantequillado o este battering tenga la capacidad de absorber ese cambio de energía, ¿no? Entonces, por eso que ustedes han observado que en muchos trabajos de reparación, mantenimiento, y cuando hablamos del proceso SMAW, utilizamos, ¿no? Para hacer justamente la técnica del mantequillado, nuestro electrodo Nazca Pro 7018, ¿no? ¿Por qué se utiliza mucho el Nazca Pro 7018? ¿No? Es justamente porque este depósito de soldadura tiene una elongación de aproximadamente 22%. Entonces va a tener la capacidad de absorber ese cambio de energía, ¿no? Producto, ¿no? del depósito de recubrimiento protector. Los enmantequillados también actúan como que, como bases, ¿no? Para unir ciertos materiales y evitar, por ejemplo, ¿qué cosa, no? Fisuras en el material o lo que se conoce también como desgarres laminares, ¿no? Como ven en la figura, en la costura, donde hay una media B. Entonces, ¿qué pasaría si se coloca directamente sobre ese material? Entonces hace un efecto de contracción, jala y genera una fisura. Entonces, ¿cuál es la intención ahora del mantequillado? En esa zona se hace un mantequillado con un producto específico, se deposita la soldadura y entonces ahora, ¿qué sucede? Va a encontrar el depósito de soldadura un enmantequillado con sus mismas propiedades, ¿no? Tal vez propiedades físicas, ¿no? Dilata, contrae rápidamente y enmantequillado que tiene estas mismas características va a tener la capacidad de absorber ese cambio de energía, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de los enmantequillados. Vemos también el hard facing, ¿no? Que es el recargue duro, ¿no? Que está orientado para reducir el desgaste producido justamente por impacto, erosión o cavitación, ¿no? Por los diferentes mecanismos de desgaste, ¿no? Entonces, y recargue o hard facing, ¿no? Se elige también de acuerdo a la condición de trabajo, condición de servicio. Entonces, aquí también hay que tener en claro lo siguiente, ¿no? Entonces, no quiere decir que si un depósito de soldadura tiene elevada dureza y porque tiene elevada dureza, entonces este producto va a servir para una condición tal, no. Cada producto está orientado para una condición de servicio completamente diferente. Bueno, en algunos casos serán algunas condiciones similares, pero cada producto se orienta a una aplicación específica, ¿no? De repente el elemento está sometido a impacto, abrasión, ¿no? Y dentro de lo que es abrasión, conocemos que hay diferentes niveles de abrasión. Tenemos también lo que conocemos como el WILAT, ¿no? Que es el recargue, ¿no? Que es para restaurar un elemento, un componente, ¿no? Entonces, es como para llegar a una dimensión determinada, ¿no? Y orientado, como indica aquí, solamente para un tema de restauración. Tenemos también lo que se conoce como el well clap, que es el plaqueado, que se utiliza con la finalidad de proteger ciertos materiales contra, en este caso, la corrosión, ¿no? Entonces, tenemos, claro, aplicaciones, pero cada aplicación está orientada a una condición de servicio completamente diferente. Entonces, ¿cuáles son los usos de estos materiales de aporte, no? Primero, ¿se acuerdan? Estos materiales de aporte para recuperar partes y también para proteger contra el desgaste, ¿no? Estos productos se pueden utilizar como para hacer un relleno y también se puede combinar este relleno y el recargue duro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de relleno, acordémonos que este relleno, ¿no? O vamos a usar el término, en el caso de que sea un
depósito como soldadura, como recargue protector o recubrimiento protector de alta aleación, que tiene alto contenido de cromo, alto contenido de carbono. Entonces necesitamos que este relleno o este battering tenga una característica, ¿no?, importante, ¿no?, que nos ayude a soportar este cambio de energía, que justamente es la propiedad mecánica como elongación, ¿no?, la elongación. Entonces, si mi depósito de soldadura dilata, contrae rápidamente, ¿por qué? Porque este efecto de dilatación, contracción, es un indicativo también que en estos recubrimientos que tienen altos contenidos de carbono y alto contenido de cromo, indica que está liberando las tensiones, ¿no? Entonces, también estos materiales de aporte, como recargues o recubrimientos protectores, no solamente se aplican sobre materiales que han sufrido desgaste, también se aplican sobre materiales nuevos, ¿no?, para alargar su vida útil en servicio, ¿no? Entonces, acordémonos que esto no solamente se aplica para recuperar piezas, para hacer componentes, perdón, sino también para proteger partes nuevas, para alargar su vida útil en servicio y mejorar su resistencia al desgaste. Tenemos, por ejemplo, cuál será el proceso de aplicación como soldadura. Tenemos también cuál es el material de base, ¿no? Como hemos visto que hay composición química, y en base a la composición química hemos hecho un cálculo para poder ver el grado de soldabilidad de ese material base, y también en base a su composición química se ha calculado la temperatura de precalentamiento. Pero también acordémonos que estos materiales también, producto del trabajo, pueden haber sufrido, por ejemplo, fatiga térmica, pueden haber sufrido también por trabajos en frío, acritud, que es el endurecimiento del material, ¿no?, en la parte de la superficie, justamente por estos trabajos en frío. Tenemos también que identificar cuáles son los factores de desgaste y qué apariencia final se necesita. Entonces, también es importante, ¿no?, con respecto al material base, ¿se acuerdan que hablábamos sobre la elongación? La elongación, por ejemplo, es la capacidad, ¿no?, de este depósito de soldadura de poder soportar estos cambios de energía, ¿no? Entonces, tenemos también propiedades como la tenacidad, límite de fluencia, resistencia a la tracción, y también la temperatura. ¿Qué proceso de soldadura podré utilizar? Entonces tenemos, por ejemplo, que tenemos el proceso SMAW, donde usamos electrodos revestidos. Tenemos una ventaja, pues, que en lo que es proceso SMAW, tenemos una gran gama de productos para aplicación para una gran mayoría de estos tipos de materiales. Podemos también usar lo que es el proceso FCAW, que es el alambre autoprotegido. También se puede utilizar arco sumergido. También podemos utilizar algunos aportes, ¿no?, oxigas o oxigas combustible. Y también para algunos trabajos de reparaciones pequeñas, ¿no?, de una reparación principal, usar también el proceso GTAW, ¿no? Entonces, también podemos utilizar este proceso, ¿no?, el GTAW, pero acordémonos que es para reparaciones pequeñas, ¿no?, producto de unas fallas, por ejemplo, en el trabajo de maquinado, pulido de ciertos componentes, ¿no? No es que con el proceso GTAW se va a hacer una reparación de gran envergadura, ¿no? Entonces, es para hacer trabajos de reparaciones mínimas, ¿no? Tenemos también nuestros electrodos revestidos, ¿no?, para el proceso SMAW, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ventaja, lo que les mencionaba,
disponibilidad de aleaciones. Y, por ejemplo, también algo importante aquí, que estos productos, los electrodos revestidos que se utilizan para recubrimiento protector o para recarga protector, deben exhibir baja dilución con el metal de base. ¿Qué significa esto, no? Que si nosotros hacemos un depósito de soldadura con un recubrimiento protector, ustedes van a observar que al final del cordón de la soldadura en el cráter, por ejemplo, no está por debajo del material de base. Ustedes van a notar que el cráter está por encima del material de base. Entonces, a eso se refiere cuando menciona que estos productos deben tener baja dilución con el metal de base, ¿no? Cuando hablamos de un proceso de soldadura por unión, ustedes observan que el cráter final siempre está por debajo del material. Entonces quiere decir que ahí existe mezcla, ahí existe la dilución, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, nuestros productos para estas aplicaciones, el Nascador 400, el Nascador 610, el Nascador 1000HT, el Nascador MN, el Nascador NB y el Nascazúcar, ¿no? Tenemos también algunas limitaciones, algunas desventajas, ¿no? Baja eficiencia del depósito. Bueno, y sabemos que este proceso SMAW es un proceso en el cual la persona para hacer la aplicación necesita mayor habilidad que a comparación de los procesos de materiales de aporte de alimentación continua. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de desgaste, ¿no? Que van a sufrir estos materiales, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, algunos como la erosión, abrasión, deslizamiento, que es fricción entre dos elementos metálicos, la corrosión y tenemos la cavitación. Entonces, para estos tipos de desgaste es que nosotros vamos a elegir un material de aporte adecuado, ¿no? Para esta condición de ser, o a esta condición de mecanismo de desgaste. Entonces tenemos que hay desprendimiento de los materiales. Entonces estos desprendimientos de los materiales van a exhibir una pérdida de eficiencia en el sistema. Entonces este sistema va a fallar, ¿no? Porque los componentes no están en su totalidad, no están al 100%. Entonces va a haber una pérdida de eficiencia en el sistema y puede hacer que este componente colapse o pueda comprometer a otro componente más, ¿no? Dentro de la misma estructura. Entonces vamos a ver ahora cuáles son la clasificación de los desgastes, ¿no? Estos desgastes que vamos a mirar aquí son desgastes, por ejemplo, que se pueden reparar por soldadura. Tenemos abrasión, impacto, fricción, corrosión, calor, erosión y cavitación. Dentro de lo que es la abrasión, por ejemplo, describe tres formas: abrasión pura o de bajo esfuerzo, abrasión de alto esfuerzo y también abrasión por desgarramiento. Entonces, aquí mucho depende de qué cosa, ¿no? El tipo de grano, la forma del grano, la concentración, el ángulo de incidencia y la velocidad relativa ¿no? Que viaja este elemento abrasivo. Entonces, ¿qué tenemos acá? La abrasión con bajo esfuerzo. ¿Qué observamos, no? Que el elemento abrasivo solamente se desplaza por gravedad sobre una superficie. No hay impacto. Al no haber impacto, entonces este desgaste no va a ser muy severo, ¿no? Entonces, porque simplemente el elemento abrasivo se desplaza por gravedad. Y tenemos también que el impacto es bajo y hace algunas recomendaciones, ¿no? Aleaciones que contienen carburo de cromo tienen mucho éxito, ¿no? Donde el impacto es bajo, y nos da algunos ejemplos de algunos componentes, ¿no? Implementos de agricultura, mallas de separación, bombas de lechada. Tenemos abrasión de alto esfuerzo. Aquí los elementos no impactan, pero que vamos a encontrar, ¿no? Que el elemento abrasivo está entrapado entre dos componentes bajo una condición de servicio, ¿no? Que puede ser una carga tipo compresiva.
Entonces, esta carga tipo compresiva, ¿qué hace? ¿No? Hace que el elemento abrasivo, claro, lo disminuye como tamaño, pero ¿qué hace? ¿No? Hace que se vaya desgastando material, ¿no? Lo cual hace que haya una plastificación del material y luego el desprendimiento del material, ¿no? Entonces, nos dice que se puede utilizar una selección de una estructura metalúrgica tipo carburo matriz martensita, ¿no? Para este tipo de condición de trabajo, condición de servicio, ¿no? Tenemos algunos rangos de aleaciones usadas, aceros austeníticos al manganeso. Como ven, de aquí en adelante se va a hablar mucho de el acero austenítico al manganeso, simplemente el acero al manganeso, también algún grupo de aceros martensíticos, aceros con carbonos finos como el titanio, ¿no? En otra matriz, y algunos ejemplos de algunos componentes, ¿no? Taladro de tierra, tornillos sin fin, pulverizadoras, quebradoras de rodillo y mezcladoras. Y la abrasión también por desgarramiento, ¿no? En esta abrasión por desgarramiento también se conoce como abrasión por penetración o abrasión cortante, ¿no? Aquí observamos que los elementos abrasivos son de gran tamaño. Entonces, ahora, ¿qué pasa, no? El elemento abrasivo se carga y se vierte sobre otro componente. Entonces, al caer este elemento abrasivo sobre este otro componente, tenemos ahora otros elementos, ¿no? Que es la altura, el peso. Entonces, al haber más altura y el peso, esto también hace que impacte con mucho más energía sobre esta superficie, que se va a generar un impacto y eso hará que la superficie del material comience a ser penetrada y luego se corta y se comienza a hacer o se comienza a observar el desprendimiento del material, ¿no? Entonces aquí implica mucho el peso de la piedra que va a impactar en este caso contra el metal y va a causar estas cortaduras, ¿no? En el metal de base. Entonces, el metal base se produce en grandes ranuras cuando estas piedras de gran tamaño y con repetidas veces son compactadas, ahora acompañado de un elemento más que la presión, ¿no? Entonces, esto es similar a un corte. Entonces, las aleaciones que contienen carburo son usadas con éxito cuando se encuentran en una matriz tenaz, como un manganeso austenítico o un acero al manganeso. Y estos son algunos ejemplos, ¿no? De algunos componentes. Palas mecánicas, que es bastante consecutivo, ¿no? Hacer estos tipos de trabajos como reparación. El impacto, que es la transferencia de energía, de formación plástica, elástica, plástica. Entonces, necesito que el material tenga o exhiba resistencia al choque. Entonces, una propiedad importante es la tenacidad, ¿no? Para que pueda trabajar bajo esta condición de trabajo o esta condición de servicio, ¿no? Entonces, aquí, cuando hablamos de desgaste por impacto, ¿no? Tenemos cargas tipo compresivas, ¿no? Que hace que se desprendan algunas partes de estos componentes metálicos. ¿Qué pasa si los materiales son extremadamente duros? Entonces, si son extremadamente duros, ¿no? Estos se pueden quebrar. O sea, necesito un material que exhiba buena resistencia al choque, materiales tenaces. Los metales dúctiles se deforman y se les pueden desprender algunas de sus partes, ¿no? Aceros al manganeso de 11-20% son la mejor opción, pero en nuestro medio existen aceros al manganeso hasta 11, 12, 13, hasta 14% de manganeso, ¿no? También las aleaciones martensíticas, dicen, ofrecen modesta resistencia al impacto y tenemos aquí algunos ejemplos de algunos componentes para este tipo de aplicación. La fricción, que es también conocido como par metálico, en el cual los dos materiales hacen fricción, entonces se presentan o se observan microrugosidades, y estas microrugosidades, ¿qué hacen? ¿No? Pueden hacer que el que tiene menor punto de fusión se adhiera al que tiene mayor punto de fusión, y entonces se desprenden, y esto va a generar lo que se conoce como las microsoldaduras. Entonces, podemos tener una microsoldadura, ¿no?
que ofrece menor resistencia al esfuerzo de corte, que el metal se conoce como fricción por corte, y cuando la microsoldadura es más resistente que alguno de los metales, esto se conoce fricción con soldadura, y se van a remover del material más suave, ¿no? Entonces aquí también es importante hacer un estudio y dirigir el desgaste, por ejemplo, a un material menos costoso y que tal vez sea más fácil o más accesible de poder cambiar o reemplazar. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos: rodillo de acería, rodaje de trenes, cuchillos, eje, y aproximadamente dice que el 15% de todo este desgaste ocurre por falta de lubricación entre las partes metálicas que están en movimiento, ¿no? También nos recomienda revestimientos martensíticos, tienen buen éxito en aplicaciones de este tipo de desgaste metal, ¿no? Aceros austeníticos al manganeso y aceros con base de cobalto. La erosión, ¿no?, tiene que ver ahora con un elemento líquido o fluido, ¿no?, que es absorbido o inyectado a través de una bomba. Esta bomba, ¿qué hace, no? Impacta, ¿no?, el elemento abrasivo dentro de este elemento líquido o fluido, y eso comienza a generar el desgaste en la parte interna, ¿no? Y eso genera la erosión del material. Y la corrosión, que existe en muchos ambientes industriales. Entonces también la corrosión, que es una pérdida, ¿no?, de eficiencia en el material, es un desprendimiento, ¿no?, en algunos casos bastante severo, ¿no?, de los materiales. También se puede generar una corrosión electroquímica por acción de un material con respecto al otro, ¿no? Entonces, y eso hace que este proceso de corrosión también se acelere. Y la cavitación, que tiene que ver con el agua, que viene a una gran energía, ¿no?, y que impacta sobre una superficie que va generando implosiones, pero esta agua también no viene sola, esta agua viene también con elemento abrasivo suspendido. Entonces se generan estas burbujas chocan sobre la superficie, y al hacer esto de forma repetitiva es que se comienza a generar, ¿no?, la cavitación, que también es un desgaste, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí una foto de un desgaste de un rodete de una turbina Pelton, ¿no? Como ven ahí ese desgaste, como ven, parece que se ha pulido con una máquina algo, ¿no? Pero es por efecto del elemento líquido y combinado con el elemento abrasivo. El calor también, ¿no?, es un elemento, es un factor que genera desgaste, que está asociado a la fatiga térmica, ¿no?, donde los elementos están en constante cambio de frío, caliente, o cuando hay una libre restricción a lo que es la dilatación y la contracción, ¿no? Entonces, la protección de estos componentes para el trabajo de altas temperaturas se basa en la aplicación de un recubrimiento protector refractario o que sea rico en cromo, ¿no?, para favorecer la formación del óxido de cromo, que es estable, denso y de buena adhesión. También el desgaste por temperaturas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer efecto de cuando hay una elevada temperatura? Dilatación. La dilatación es aumento de grano, aumento de volumen. Entonces, y esto también va a producir, ¿no?, este tipo de desgaste ocasionado por la alta temperatura. Entonces, se maquinará este producto una vez terminado, se podrá maquinar, se podrá usar este disco abrasivo, se cortará con oxidaz combustible, se podrá tratar técnicamente, se aceptarán grietas de alivio de tensiones, ¿no? En algunos casos, algunos productos sí dejan estas grietas de alivio de tensiones que están exhibiendo qué cosa, ¿no? Han liberado las tensiones internas o las tensiones residuales. Entonces tenemos aquí nuestros materiales de aporte como recubrimientos, ¿no? Nuestro Nascador 400, una dureza inicial de 24 a 40 Rockwell C, de 50 a 55 Rockwell C, el Nascador 610, el Nascador 1000 HT, de 58 a 62 Rockwell C, el Nascador MN 55 Rockwell C, el Nascador NB de 60 a 62 Rockwell C, y el Nazcazúcar de 52 a 57 Rockwell C, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que sucede, no? Por ejemplo, en el Nascadul, ¿qué pasa? En el Nascadul observamos lo siguiente, ¿no? Que comienza con una dureza inicial de 28, 25 Rowell C y luego se eleva a 40, ¿no? Como ven, todos se elevan a 40, 55, 62, ¿no? ¿Por qué? Por una sencilla razón, ¿no? Estos materiales de aporte, aparte del carbono y el cromo, tienen manganeso. Y acordémonos que el manganeso tiene la particularidad que se autoendurece en servicio, ¿no? Cuando veamos, por ejemplo, cuando ustedes observen la hoja técnica del Nascadul MN, ustedes van a ver que este producto no tiene cromo, solamente tiene carbono y manganeso. Entonces, ¿por qué el manganeso llega hasta 55 Rowell C, ¿no? Porque justamente el manganeso se autoendurece en trabajo o se autoendurece en servicio, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con algunos productos nuestros, ¿no? Entonces, tenemos aquí algunas características de nuestros productos con materiales de aporte. Nuestro Nascadul 400, les mencionaba, inicia con 28 Rowell C y a medida que va trabajando, ¿no? En servicio, llega a una dureza aproximadamente hasta 40 Rowell C, ¿no? Te da las indicaciones, cuál tipo de corriente se puede utilizar, ¿no? Y a dónde está direccionado este producto. Tenemos también nuestro Nascadul 610, ¿no? También nos indica cuál es la dureza máxima alcanzada, cuál será, por ejemplo, el tipo de corriente a utilizar, si se puede utilizar con corriente alterna, también con corriente continua. Nos menciona también aquí cuáles son o a dónde está direccionado, cuáles son sus aplicaciones. Y entonces también es importante mencionar que todos estos productos corresponden a una determinada especificación. Entonces quiere decir que si están hechos bajo una especificación, cumplen con todos los requerimientos o ensayos que solicitan esta especificación. Tenemos nuestro Nascadul 1000 HT. Observen cuál es la característica de los depósitos de este Nascadul 1000 HT. Unas fisuras transversales. Entonces, estas fisuras transversales, ¿qué indican? Que indican que ha aliviado tensiones internas o tensiones residuales. Entonces, también nos indica que para aplicar este Nascadul 1000 HT, se pueden realizar máximo hasta 2 cordones de soldadura. Si colocas un tercer cordón de soldadura, estas fisuras que se observan tenues, al hacer el tercer cordón de soldadura, concentra más tensión interna y hace que esa fisura se haga mucho más grande. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Esa fisura se va hasta el fondo del depósito como soldadura. Y observemos que este producto es el que tiene un promedio de dureza de 58 a 62 Rowell C, ¿no? Nuestro Nascadul 1000 HT. Tenemos aquí algunas aplicaciones y observemos aquí, por ejemplo, observan la configuración de la terminación de esta recuperación como rombos. Cuando tiene esta configuración como rombos, indica que este accesorio o este componente tal como está se va a utilizar para materiales mixtos, materiales blandos y materiales duros, ¿no? O sea, con una sola configuración de componente se puede trabajar tanto materiales blandos y materiales duros también. El Nascadul MN, ¿no? Observen, tiene entre 12 y 14% de manganeso, no hay cromo aquí, solamente hay carbono más manganeso. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este Nascadul MN? Con este material de aporte, ¿no? Que requiere estar expuesto a impacto severo para que la superficie se endurezca y llegue a una dureza final de 55 Rowell C, ¿no? Entonces, observemos aquí, no vamos a encontrar cromo, solamente encontramos carbono más manganeso. Entonces, acordémonos que el manganeso tiene esta característica, ¿no? De que se autoendurece en servicio, ¿no? Y cuando trabajemos con estos materiales, garantizar que el mínimo aporte no sobrepase los 250 grados porque se va a generar una fisuración en caliente, ¿no? Esto se desprende y esto es difícil de controlar.
Entonces tenemos acá también algunas aplicaciones, te indica alguna forma de hacer las recuperaciones. Como estos componentes no soportan mucha temperatura, se puede dejar expuesta solamente la parte que se va a recuperar y colocar esto en una tina con agua para que en este caso el agua absorba la temperatura y no se genere esta fisuración en caliente, ¿no? Entonces, observemos, ¿no? Solamente combinación carbono-manganeso, y esto hace que llegue a una dureza final de 55 Roswell C. El Nazcadura NB también genera, ¿no? O se deposita con algunas grietas de alivio de tensiones. También es una combinación de qué cosa, ¿no? Carburo de cromo y carburo de niobio. O sea, esta es una matriz mixta, ¿no? Entonces, también hace la recomendación que solo se puede aplicar hasta 2 capas y las fisuras transversales son muestra de que se está aliviando tensiones, ¿no? En ese depósito como soldadura, ¿no? Entonces, tenemos también que este producto llega a una dureza final de 62 Roswell C, ¿no? Entonces, tenemos también que nos da la indicación qué tipo de corriente se puede utilizar para este producto, ¿no? En Nazcadura NB. Y tenemos ahora nuestro producto Nazcazúcar. En este caso, este producto no es un producto que deje un cordón continuo de soldadura, sino va dejando protuberancias y estas protuberancias se adhieren a la masa de trapiche, ¿no? A la cresta, con la finalidad que esta protuberancia, ¿qué haga, no? ¿Qué hace? Comienza a jalar más cantidad de caña de azúcar. Entonces, aquí este producto, acuérdense, no va a dejar un cordón continuo de soldadura, sino va a dejar protuberancias que se van a adherir a la cresta de este componente, ¿no? Que es la masa de trapiche, y esta protuberancia que hace, ¿no? Va a tener la capacidad de jalar más cantidad de caña de azúcar y de esa manera se mejora la eficiencia, ¿no? de este proceso. Vamos a observar aquí, por ejemplo, las composiciones químicas según la tabla de la especificación del AWS, donde encontramos, ¿no? ¿Qué encontramos, no? Por ejemplo, que el Nazcadura 400, el Nazcadura 610, el Nazcadura 1000 HT, por ejemplo, tienen carbono cromo, pero también tienen manganeso. Entonces, acordémonos que el manganeso, ¿qué hace, no? El manganeso hace que este depósito, cuando ya está en servicio, hace que se autoendurezca en el servicio, ¿no? Por eso que inicialmente tiene una dureza, por ejemplo, el Nazcadura 400, ¿no? De 28 Roswell C. Pero a medida que va trabajando, como hay un contenido de manganeso, este manganeso hace que esta dureza se eleve hasta 40 Roswell C, ¿no? Y lo que tenemos aquí, por ejemplo, solamente como una manera de información, es una hoja de composición química, en este caso del Nazcazúcar, ¿no? Que, bueno, se ha hecho un estudio, ¿no? Del material depositado como soldadura, ¿no? Para tener la garantía que está cumpliendo con lo que pide, en este caso, la especificación. Bien, entonces, de esta manera, hemos terminado esta presentación. Bueno, hay mucha información